¿Hay segunda novela de Marta Querol? La habrá. Está a mitad. Sí, está a mitad. Porque cuando acabé una empecé la otra, lo que pasa es que el hacer una novela es un trabajo muy duro. Parece que sea una cosa así muy rápida, pero yo desde la que presenté al Premio Planeta, a la que ahora al final ha salido publicada, la he tenido que trabajar mucho, pero mucho. Yo este verano me he dedicado prácticamente pues, más de 8 horas diarias a revisar el texto ya escrito, pues para corregir cosas que no estaban bien, para terminar de cuajar situaciones, para terminar de darle final a algunas escenas que pensaba que se habían quedado con algunos flecos, pues muchas cosas. Luego hay una labor de corrección que la hemos hecho también entre un amigo, Marcelo Choren, y yo, y todo ese trabajo de pulir, repulir, volver a trabajar, volver a darle vueltas, que nunca sabes cuándo acabarlo, porque la novela es como el trabajo del alfarero, nunca sabes dónde terminar de darle vueltas a la arcilla y dónde terminar de quitarle ese poquito que crees que le sobra o añadirle eso que le falta, ¿no? Entonces, pues ese trabajo me ha llevado mucho tiempo, y entonces la novela que yo empecé tan feliz y tan rápida después de terminar la primera se ha quedado aparcada. Tengo unas 180 páginas escritas, pero me va a tocar volvérmela a leer desde la primera, porque es que ya no sé ni por dónde van. O sea, los tengo completamente perdidos y voy a tener que retomarla como si fuera un lector más para cogerle el hilo, el tranquillo y ver dónde me quedé. ¿Cómo nacen Elena y David, los protagonistas de este final del Ave Fénix? Pues nacen los dos, los protagonistas son Elena y Carlos, y nacen los dos prácticamente en el periodo de preguerra. ¿He dicho Elena y Carlos o y le cambié David. el nombre? Y David, me he equivocado, perdona, Elena y Carlos. No, Elena y Carlos. Pues Elena y Carlos, los dos nacen en el periodo de preguerra, en dos familias muy diferentes. Elena nace en una familia pues bien posicionada, acomodada, digamos de la alta burguesía, y Carlos pues nace en una familia modesta, no tampoco pobre, pero es una familia con unas condiciones económicas limitadas, y a partir de ahí pues vas viéndoles crecer a lo largo de la novela. La novela tiene la característica de que, como es una novela de sagas familiares, pues comienza teniendo todo el peso de la novela lo que serían los padres, por un lado de Carlos y por otro lado de Elena. Las dos familias van por separado y vas viendo las vicisitudes de las dos familias, tanto en el periodo de preguerra como durante la guerra y después, y en ese periodo son los padres los que tienen todo el protagonismo. Los niños los vas viendo crecer, vas viendo sus problemas, vas viendo las dificultades que atraviesan, y eso les va formando el carácter que van adquiriendo a lo largo de la novela. De manera que en la segunda parte de la novela, que ya son adolescentes y ya van pasando la época de juventud y madurez, son ellos los que le van robando el protagonismo a los padres para hacerse cargo de la historia ya juntos, ¿no? Entonces un poco esa es el hilo conductor de la novela. ¿Y a Marta quién le seduce más, Elena o Carlos? Hombre, Elena es un personaje fascinante. Elena es un personaje, realmente el peso de la novela lo lleva sobre todo Elena, y es un personaje fuerte, es un personaje, yo creo que dentro de la época en la que vive, pues es un personaje ciertamente reivindicativo, que hace algunas cosas y tiene unas ideas que eran muy minoritarias en su época. Es una mujer que entonces pues se la podría tachar de feminista. A lo mejor, pues claro, hoy vista desde los tiempos en que vivimos, pues las cosas que ella dice o las cosas que ella reivindica, pues hoy son derechos adquiridos, pero entonces no lo eran, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje, el de Elena, fascinante por todo lo que sufre, por lo que padece, por su capacidad de recuperación. Realmente pues es un ave fénix, que a cada palo que le dan pues vuelve a remontar el vuelo. Entonces, para mí Elena yo creo que es el personaje que más me fascina, aunque tengo que reconocer que, por ejemplo, el personaje de Lucía, que es la hermana de Carlos, es un personaje entrañable, creo, y los padres de Elena, todo el que ha leído la novela, bueno, me han dicho que darían para una película, vamos, fantástica, de esas antiguas de cine negro con una Bette Davis o algo así, porque creo que son también una pareja que llaman la atención. ¿Te imaginas tu novela en el cine? Uf, eso ya sería... Fantástico. Yo quiero un cameo, gracia, por favor. Si lo llevas al cine, yo quiero un cameo por detrás o algo así como Hitchcock. Entonces que me den las sales o algo, porque me puedo desmayar. Sí. Bueno, sería fantástico, pero no lo sé. Yo creo que hoy en día son muchos los libros que darían bien en cine. A lo mejor también porque es la generación que estamos escribiendo ahora nos hemos educado o hemos ido creciendo al amparo de los medios audiovisuales. Entonces todos hemos tenido televisión, hemos estado viendo películas, hemos ido al cine y tenemos una forma de escribir tal vez muy visual, ¿no? Entonces creamos imágenes en la novela. Yo creo que mi novela sí quedaría una muy buena película. ¿Quiénes podrían ser Elena y David? Y Carlos, perdona, qué empeño, yo con David, de verdad. Es que soy especialista en cambiar nombres. La semana pasada a Julio Torras le llamé Julio Tormo. O
sea, que esto ya es habitual, esto ya es habitual del programa. Ay, qué bueno. Pero además con él allí, Sí. o sea, es continuo. Bueno, no pasa nada. Luego fuera de antena te diré cómo me llamaron a mí una vez. Vale. Eso ahora no te lo digo. Elena y Carlos, ¿quiénes serían unos buenos Elena y Carlos en el cine? Pues fíjate, Elena tal vez Keira Knightley sería una buena protagonista de Elena. Y Carlos, pues Carlos, no sé qué decirte. Carlos, es que Brad Pitt lo veo un poco demasiado blando. No sé, tendría que ser alguien con un poco más de... Si dijésemos de los actores de antes, por ejemplo, sería más un tipo Rock Hudson, Ajá. ¿vale? De joven. O un Pierce Brosnan de joven. Vale, lo digo pues porque Pierce Brosnan daría bien, lo que pasa es que ahora mismo, digamos, es mayor para hacer Mayor para el papel. Un Evan McGregor, por ejemplo. ¿No? Que es más Sí, fuerte que una Brad cosa Pitt. así, sí. Vale, pues nada, en cuanto empiece a moverse lo Pero de desde lo luego del guión personajes de carácter. Claro. Sí, tienen que ser de ¿Tú también eres de carácter. carácter o no? Sí. ¿De sí. mucho carácter? No, soy una persona muy tranquila y me tomo las cosas con mucha filosofía, tengo mucho aguante. Ahora, lo que sí que tengo es mucha fuerza. Entonces, a mí me han dado muchos palos y yo creo que de todos me he levantado un poco como el ave fénix. Cada palo que me dan, yo tengo 48 horas malas y después me sacudo el polvo y digo, ¿a dónde hay que ir? A volar otra ¿Sabes? vez, Sí, ¿no? sí. Te voy a hacer una propuesta. Te doy 2 preguntas típicas en este tipo de entrevistas y solo me puedes contestar a uno. Ah, vale, muy ¿Vale? bien. 1. Sí. ¿El final del ave fénix tiene tintes autobiográficos? Sería una pregunta, ¿vale? Y 2. ¿Es cierto que los personajes, recordemos, Elena y Carlos, nunca se ha llamado David, Carlos, es Elena y Carlos, han ido creciendo solos y te pedían hacia dónde tenía que ir la novela? Puedes elegir una de las dos. Te contesto la primera. ¿Vale? ¿Tiene tintes autobiográficos? Pues solamente tiene autobiográfico lo que es el prólogo, que es lo que te comentaba yo, que es lo que me impulsó a escribir. O sea, yo tuve un parón, necesité escribir por un desahogo y ese prólogo sí que es autobiográfico. Y de hecho yo creo que al leerlo se nota. Resulta denso, resulta duro de leer, eso también lo aviso, y sí que es ahí. Pero el resto de la novela ya no. Lo que sí que hay en el resto de la novela, aunque no sea autobiográfica, es pues información que has ido escuchando a padres, abuelos, tíos sobre anécdotas de la época, cosas de la época, el lenguaje o cómo se llamaba esto, o si aquello era la parada de San Fernando, pues esas pequeñas cosas sí que las has oído oyendo en la familia, pero lo que es la trama ya, pues ahí ya digamos que ha jugado el papel la imaginación. ¿Te sientes orgullosa del libro? Me siento feliz, tanto como orgullosa, no lo sé, estoy contenta de lo que he hecho y espero poderme sentir orgullosa de ello. Yo Pues, creo que es prematuro. Yo creo que vas a poder sentirte orgullosa, lo tengo clarísimo, de verdad. Además, antes del programa, en la publicidad, lo comentábamos, estoy segurísimo que te vas a sentir orgullosa primero del potencial público valenciano que tienes y de manera muy especial del potencial público fallero que seguro está esperando a que la semana que viene, de aquí a 7 días, presentéis en el Hotel Astoria Sí. este fantástico libro, porque sabes el aprecio que se le tiene en esta ciudad a sus falleras mayores y yo creo que están pendientes, de verdad, Marta. De verdad que lo estoy notando, he tenido un apoyo por parte del mundo fallero increíble, pero increíble. De hecho, yo creo que los que más eco se han hecho de la noticia del Premio Planeta, y es chocante, tanto cuando quedé finalista como ahora que va a salir publicado, ha sido todos los medios que tienen que ver con fallas, cuando en realidad es una noticia literaria. Y tampoco en Valencia tenemos tantos finalistas del Premio Planeta. Claro. Y sin embargo, pues por medio de, a lo mejor, de otras secciones culturales de periódicos, salvo en alguno muy contado y que ya no existe, pues no vinieron a preguntarme nada. En cambio, el mundo fallero es que se ha volcado conmigo, me han mostrado un cariño, un afecto, unas ganas de leer la novela. Ahora mismo pues yo sé que en algunos foros de internet pues me están apoyando, hay quien ha puesto toda la información sobre la presentación, el libro, todo. Bueno, yo me quedaba asombrada cuando me lo han dicho. Pues cantidad de amigos que me están mandando correos electrónicos diciéndome, dinos cuándo es la presentación que vamos. Y son todos del mundo fallero. O sea, de verdad es una sensación el sentir el calor de la gente después de 21 años. Es que han pasado muchos años, es que hay muchas falleras mayores magníficas en medio, es que te podrían haber olvidado Claro. perfectamente. ¿Sabes